me dijo Pablo que te podría interesar, era la cantidad de inmuebles por distrito. Qué bueno. Y ahí hay un tema bastante interesante porque La Molina es el único distrito que tiene más casas en ventas que departamentos. Y es un tema bastante sui generis porque, por ejemplo, yo tengo el caso de un cliente que publicó su casa hace 6 meses con nosotros en $780,000 y no la vende hasta ahora y le está bajando a 650,000, o sea, en La Molina. En La Molina. O sea, la gente no ve La Molina como una zona para habitar por lo difícil del tráfico, ¿no? O sea, tienes 2 vías de acceso, entonces es la gente que está en el segmento A o AB no es una buena opción para vivienda, ¿no? En La Molina no. No. Porque había visto que en San Isidro y Miraflores eran distritos muy caros, uno de los más costosos en América Latina por metro cuadrado. En verdad, Barranco ha pasado a ser uno de los más caros. Tienes zonas en Barranco que el metro cuadrado superan los 3.000, sobre todo la zona del acantilado, que es la nueva zona. Se convirtió en la zona más cara a partir de diciembre del año pasado. De ahí tienes después Miraflores y San Isidro, que sí. ¿Y en qué momento Barranco superó a San Isidro? En el momento en que empezaron a construir departamentos de lujo que superaban el 1,500,000, $2,000,000. ¿En qué partes exactamente de Barranco están? Te ubicas por Canal 4, Estudio 4 Barranco. Sí. Esa calle continúa hasta el Malecón y de ahí hacia la mano izquierda. Toda esa zona de ahí es la zona más cara de Lima. Pero esa zona no parece muy segura, la del Canal 4, ¿o sí? Lo del fondo sí, lo del Malecón es precioso. Yo estuve por ahí hace poco viendo unos departamentos y eran de ensueño, en verdad. O sea, se construyeron los departamentos más caros. Sí, porque yo le mencionaba el estudio que había hecho una empresa internacional. Sí, lo que pasa es que Barranco no es una pero sí mencionaba Barranco, sí. Y Cieneguilla. Sí. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son, teniendo en cuenta esos datos, cuál es el distrito más buscado por los compradores? El más buscado es Surco, porque Surco te abarca diferentes tipos de proyectos. En Surco encuentras desde mi vivienda hasta los departamentos en Casuarinas, que vas a superar pues departamentos de $2,000,000, $1,500,000. Pero es porque es el distrito más grande que tiene la mayor cantidad de proyectos e inmuebles en venta. Yo en Surco actualmente estoy manejando unos 120, 140 proyectos en venta en el portal, y si puedes ver es el distrito que tiene mayor cantidad de inmuebles en venta. Más de 2.500 departamentos y más de 600 casas en venta, sin hablar de oficinas, de departamentos y otro tipo de inmuebles o habitaciones, perdón. Entonces, si hablamos por distritos, ¿cuáles serían los 5 distritos donde más se mueve la venta de casas y departamentos? Tienes Surco, Miraflores, La Molina, San Isidro y San Borja. Después de ellos, uno que ha repuntado en el último año ha sido San Miguel. San Miguel se ha convertido en la zona de boom inmobiliario. Por donde vas a encontrar proyectos. Para mí, lo que viene a ser proyectos es el tercer distrito con mayor cantidad de proyectos. Tengo más de 60 proyectos en un distrito que no es muy grande. Ese es otro tema, porque si se ha desacelerado o no se ha desacelerado el sector inmobiliario, y cómo va el tema de los proyectos, o sea, ha influido en que se detengan, porque tenía entendido que había mucho, que no había, es decir, hay demanda, pero es mucho del sector informal que no accede a los créditos. Entonces habían quedado muchos inmuebles que no se pueden colocar y por lo tanto los proyectos se habían detenido. Sí, en los últimos meses, sobre todo en el último año, si hablamos del primer trimestre o semestre del año, la venta de inmuebles nuevos ha caído bastante. Tienes zonas que han caído entre un 7 un 10% en cuanto a venta y a precios, sobre todo que han tenido que empezar a manejar mayor cantidad de ofertas. Y esto se ve que uno es el tema de los créditos hipotecarios, dos es que a principios de año se empezó a sonar el tema del leasing inmobiliario y hay muchas personas que han esperado a que se dé el tema del leasing para recién empezar a buscar. Y el tema del leasing, si bien es cierto, es una norma que se va a dar a finales de septiembre, principios de octubre, los bancos todavía no han entrado a jugar en la rueda del leasing, entonces es algo que todavía se verá a largo plazo. Y sí es cierto que el tema de los departamentos, si bien se ha retraído un poco la compra de los inmuebles, igual se sigue vendiendo. Entonces hay mucha gente que dice, no, esto va a bajar de repente acá un año el inmueble, y es muy difícil que los precios en Lima y en provincias bajen por un tema de suelos. Hay muy poco suelo para la construcción, hay muy pocas zonas habilitadas para la construcción. Por ejemplo, tenemos distritos como Caraballo, que es un distrito muy grande, pero no está habilitada para la construcción, no hay factibilidad de agua, y esto encarece la obra, porque la constructora tiene que traer su red de agua o tiene que poner una planta de tratamiento. Entonces esto va a hacer que año a año el tema de la vivienda siga subiendo. Entonces, lo que pero había leído que en 2 distritos había bajado el 3 y 5% el precio de los inmuebles, justamente sí, por ese tema de la demanda.
Han bajado de repente departamentos que ya están construidos y necesitan venderse. Pero si hablamos de proyectos que están en preventa, sí esos nacen con un precio, y lo que están haciendo las constructoras es tratando de apoyar el tema de las cuotas. Es decir, tú me compras un proyecto hoy, tu proyecto yo te lo voy a entregar, ejemplo, enero de 2017, pero tú ya le tienes que empezar a pagar al banco desde diciembre de este año. Como no vas a poder pagarle al banco y pagarme a mí, yo voy a correr con tu primer año de cuota. Entonces, esto está obligando al mercado, está obligando a que las constructoras empiecen a ver modalidades de ayudar al cliente para poder vender las unidades. Se están creando programas de pago propios, se están creando planes de ahorro, y esto está ayudando a empezar a mover el mercado. Entonces digamos que el leasing sí fue como que perjudicial para el sector inmobiliario este año en los primeros meses porque estancó las ventas, porque creó expectativas. Sí, hay muchas personas que van a la caseta de ventas y le dicen a los clientes: oye, yo quiero comprar un departamento pero no quiero pagarte cuota inicial. Y actualmente eso no es posible. Todavía la norma no está vigente, todavía los bancos, como te comento, no han entrado a tallar en este tema. Entonces el cliente está tratando de sacar la vuelta a esta poca información que hay en el mercado, creando ofertas especiales para esos clientes, dándoles un año de gracia en cuanto al pago, pagándoles las cuotas iniciales, tratando de ayudarlos en ese tiempo. O alquilando, diciéndole: ok, yo te pago un año de alquiler de un promedio que sería un descuento que podrían darle a la compra de la vivienda. ¿Cuál es la oferta inmobiliaria que existe en estos momentos, al menos en Lima metropolitana? En Lima nosotros tenemos más de 20.000 inmuebles en venta actualmente colgados en el portal, pero estos inmuebles están fuera de los proyectos. En proyectos tengo más de 400 proyectos y pueden variar proyectos que van desde los 30 departamentos hasta los 300 departamentos. Entonces ahí tienes otro lote de inmuebles nuevos que van a ir ingresando en estos meses al mercado. ¿Y qué nuevos proyectos se vienen grandes y en qué distritos? Bueno, distritos muy grandes para la construcción en verdad ya no quedan. Se espera que tanto en el Callao como en la zona del Lurín se puedan crear zonas urbanas de las zonas que son ahora industriales para poder construir proyectos más grandes, ¿no? Creo que los proyectos más grandes que puedes tener en una zona son de 300 departamentos y ya no da más el mercado, ¿no? Son muy pocos distritos en los que cuentas con terreno para la construcción. ¿Y cuáles son las expectativas entonces para el sector a fines de año y para el 2016? Bueno, se espera que el sector empiece a caminar. El tema del dólar sí está moviendo otra vez un poco el mercado. Han tenido veces buenos que han sido mayo, junio, julio. Los clientes han empezado a vender nuevamente inmuebles, pero el tema del dólar estos últimos días está otra vez dando un poco de miedo a los usuarios. Entonces está retrocediendo otra vez y vamos a ver qué hace el gobierno para apoyar a que la construcción no cese. O sea, ya hay proyectos que están en obra, clientes que ya han comprado, pero que tienen todavía unidades en venta y se necesitan mover ese tipo de unidades. ¿Me puede explicar exactamente qué es lo que produce el alza del dólar en el sector inmobiliario? Muchas constructores hacen sus tasas o hacen sus costos en dólares y después los transfieren a soles. Al manejarlos así, lo que hacen es que el inmueble, si ayer te costaba 900.000, hoy ya te cuesta 930.000 por el alza de dólar. Entonces lo que tienen que hacer es tratar de todas las constructoras manejar solamente tarifas en dólares para que no se vean afectados y que la mayoría de personas también pidan sus créditos en soles, ¿no? Para que no puedan sufrir el tema de que si el dólar al principio de año estuvo en 3 soles 10, ahora está en, 3 soles y ahora está en casi 3.30, ese tipo de cambio es una tasa bastante alta en una cuota mes a mes. O sea, lo recomendable es sacar un crédito hipotecario en soles. ¿Pero se dan créditos hipotecarios en soles ahora? Sí, en verdad sí. Los bancos dan créditos hipotecarios. Yo acabo de sacar un crédito hipotecario en soles y es mucho mejor. Lo que pasa es que la tasa en dólares que te dan es más baja. ¿Okay? Te dicen, si lo compras en dólares tu tasa es del 7% y si lo compras en soles es del 8.8%. Obviamente tú haces el juego en el momento, pero si yo hubiera adquirido, por ejemplo, ese crédito que lo saqué el año pasado a este año, si bien es cierto la tasa es menor, pero con el alza de dólar yo ya estaría pagando por encima de la cuota que estoy pagando mensual. O sea que es mejor en este momento comprar en soles. Ahora, muchos lectores de La República me escriben, porque yo he hecho unas entrevistas sobre esto, me escriben consultando si deberían esperar el leasing o si deberían animarse a comprar de una vez. Y usted me dice que hay ahora nuevas alternativas que están dando los grandes proyectos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Animarse, esperar? ¿Cómo les planteas al lector ese tema? Porque yo generalmente les digo, pero lo voy a consultar a un especialista y luego les comunico. Como han podido ver, la norma del leasing está creada para inmuebles con un valor menor a $60.000. Estamos hablando que es un mercado netamente C, porque ni siquiera llega al tope de mi vivienda que está en los 295.000 soles. Entonces el usuario tiene que ver, o las personas que te escriben tienen que ver a qué segmento están apuntando.
Porque si es un segmento que va a ir por encima de los $60.000, estamos hablando de 180.000 soles, en verdad no va a haber mucha diferencia en costos. Lo que sí va a ayudar, no el leasing al inmobiliario, sino lo que es la alquiler-renta, es al usuario que pueda alquilar por un año y que el banco ahora va a reconocer este alquiler como que puedes pagar un inmueble. Y tú vas a pagar tu alquiler y adicionalmente vas a pagar un adicional que va a ser lo que vendría a ser tu costo de inicial. Entonces, eso sí va a ayudar mucho a los clientes porque hay muchos usuarios que pueden ser taxistas o son personas independientes que muchas veces no tienen cómo demostrar. Pero el banco ahora va a tomar en cuenta de que si durante un año tú estás alquilando, ese alquiler quiere decir que tú sí puedes sustentar un ingreso para pagar la cuota. Que esto sí es algo bueno para los usuarios. Ahora hemos hablado de Barranco, de San Isidro, de Miraflores. ¿Cómo se encuentra Jesús María? Porque tenía entendido que ahí también iba a subir el metro cuadrado debido a que ya no había tanta oferta en San Isidro y en Pueblo Libre. Era lo que me habían explicado. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en verdad los distritos que hemos visto nosotros que han tenido un poco de alza de precios y sobre todo por el tema de demanda son los que colindan con San Isidro y con Magdalena. ¿Okay? Tienes Lince, que es un distrito que hace mucho no se manejaba. En los últimos 2 años entraron constructores bastante grandes a construir en esta zona como es Ciudaris, como es Desarrolladora, y lanzaron proyectos bastante grandes. La cercanía con la zona de San Isidro hacen que estos proyectos te los vendan como a un paso de San Isidro y el costo sea un poco más elevado. Esto pasa con Jesús María, esto pasa con Pueblo Libre y esto está pasando también ahora con lo que viene a ser Lince. Ahora también tienes otras zonas como Breña. Se ha lanzado el nuevo centro comercial Rambla en la zona de Breña y esto ha hecho que esa zona también eleve un poco el costo. Al tener un centro comercial tan grande, la zona mejora su tasación y eleva también los costos de los inmuebles. Ahora, ¿cuáles son las casas que prefieren o departamentos que prefieren comprar los limeños? Lo digo entre rango de precios. Bueno, vas a tener de acuerdo al segmento al que quieras ir. Los rangos de mi vivienda. ¿Cuáles son el rango que se vende más es departamentos de 80 a 100 metros cuadrados, que es lo que la gente más busca, y tienes el costo del metro cuadrado que va a oscilar entre $1.800 el promedio y puede llegar a $2.400, $2.500, de acuerdo a la zona donde esté ubicado el inmueble. Ahora hay proyectos que en 50, 60 metros cuadrados tienen una super distribución y en verdad no te das cuenta del tamaño del departamento, entonces va a ir mucho de acuerdo a que el usuario pueda pagar, porque lo que está buscando ahora el usuario es que tenga cochera y que tenga área de servicios, que es algo que de repente en el segmento C o el segmento D no lo veías, pero ahora papá, mamá trabajan y esto obliga que haya una persona que viva ayudando a la familia. Entonces están buscando que tengan el área de servicio dentro de los inmuebles. Pero ¿dónde está la verdadera demanda? Porque tenía entendido que el sector formal ya estaba casi copado, entonces precisamente lo del leasing era para traer esas como 400 familias que necesitaban vivienda, pero esas familias están en el sector CD. ¿Cómo está la demanda en los sectores AB? La demanda del sector AB está un poco detenida. La compra en estos sectores es bastante baja si lo vemos con años anteriores. Hace 2 o 3 años fue la zona que más subió, el segmento que más subió. El segmento BC es el que ahora tiene demanda, ahí es donde está enfocado el sector Mi Vivienda. Pero tienes el segmento CD, que es el segmento que casi ninguna constructora está entrando a ver, que es el segmento de casas de valores menores a 180.000 soles, 160.000 soles, a donde apunta lo que es el leasing inmobiliario. Ahora, ¿usted considera que el precio de las viviendas están inflados por la demanda en el Perú? ¿El precio está inflado por la demanda? Porque se lo pregunté a 2 expertos y cada uno me dio distintos argumentos, uno a favor y otro en contra de lo que yo le decía, porque eso es lo que nos dicen nuestros usuarios, que le parece que están inflados. Y justamente esa noticia de que el metro cuadrado en San Isidro, en Miraflores, en Barranco, en Cieneguilla, son de los más caros en América Latina, también defiende eso. ¿Cómo lo ve usted? Lamentablemente el precio del inmueble se basa desde del costo del terreno. Sí hay una necesidad de terreno, no hay terrenos en estos distritos que tú mencionas, y al no haber terreno hace que el propietario del terreno pueda jugar con el precio. Y mientras se sigan vendiendo terrenos a estos precios, lamentablemente el valor del inmueble va a subir. Otro tema es que muchas empresas trabajan con inversionistas de fuera, que les piden una rentabilidad de la inversión entre el 10 y el 15%. Entonces al valor del inmueble tú le tienes que dar esta utilidad. Entonces al momento de armar la factibilidad tienes que ver que después de la venta, de la postventa y de todo lo que tengas que hacer, te deje esta utilidad para poder cumplir con las inversiones que vienen de fuera.
Y ahora, según el contexto que atravesamos económico a nivel internacional y a nivel local, ¿es recomendable comprar una segunda vivienda como inversión o es mejor esperar? ¿Cómo está esa situación? El tema de la vivienda de segundo uso como inversión es un poco más difícil en estos años. ¿Por qué? Porque el valor del inmueble ha subido. ¿Qué pasaba? Hace 3 años tú comprabas un departamento, lo alquilabas y el costo del alquiler cubría la cuota del departamento, porque la tasa era más baja, porque los valores eran menores. Ahora, si tú compras un departamento y lo quieres alquilar, si no está ubicado en una zona como Miraflores, el Acantilado, San Isidro, es muy difícil que el alquiler te pueda cubrir la cuota. Entonces vas a tener tú un gasto adicional que, si lo puedes cubrir, es bastante bueno. Un inmueble nunca van a ser una mala inversión, pero si lo quieres dar como un inmueble de uso particular o para una familia, va a ser muy difícil que te paguen lo que te cuesta la cuota. Lo que se está viendo mucho ahora en las zonas de Miraflores, San Isidro, Barranco y ahora en otras zonas adicionales es que hay muchas personas que están comprando departamentos, los están amoblando y los están alquilando por días. Y lo que están haciendo es convirtiéndose en una opción adicional para el turista que viene y quiere usarlo como un alojamiento por semanas. Si tú vienes con tu familia y quieres visitar Lima y después te vas a ir a Arequipa y a Cusco, ahora tienes estos departamentos que están supliendo los hoteles, pero que tienen la ventaja de que te sale más económico, porque traes a una familia, porque tú mismo te cocinas, porque tienes todo lo adicional. Y para esto sí funciona bastante bien la compra de un inmueble de un segundo uso, o para un segundo uso, ¿no? ¿Y a través de dónde se están también ofreciendo para turistas o cómo? Sí, nosotros tenemos una gran clientela de corredores o agentes inmobiliarios que tienen entre sus bases de inmuebles este tipo de inmuebles que los alquilas, se llaman inmuebles temporales, que tú los alquilas por noche, los alquilas por semana y vas buscando inmuebles de acuerdo a las familias que tengas. Tenemos una muy buena base aquí en Arequipa, en Trujillo, en Cusco. En Cusco también hay muchos inmuebles que se están alquilando para este segmento y está funcionando bastante bien. Y la ventaja de nuestro portal es que nuestro portal tiene tráfico tanto de Perú, pero también tiene un 20% de tráfico de gente de fuera que busca inmuebles o porque se están mudando o buscan estos inmuebles temporales. ¿De gente de dónde específicamente? ¿De qué país viene el tráfico? El más fuerte de nosotros viene de Estados Unidos, después viene de España, de Canadá. Tienes gente que viene de Colombia, gente que viene de Brasil, que busca diferentes tipos de inmuebles. ¿Son solo turistas o son peruanos que regresan por un tiempo? O sea, ¿son turistas extranjeros o cómo? Si vamos a ver a clientes que están buscando inmuebles en venta, normalmente son peruanos que residen en el exterior y lo que están buscando es un inmueble para poder mandar la plata y que la familia de aquí lo compre. Tenemos un muy buen tráfico de ese grupo. Pero aparte tenemos la zona de turistas que vienen a buscar inmuebles solamente por temporadas cortas o gente que de repente lo están mandando a trabajar aquí y necesitan un inmueble para mudarse. Ahora, ya para terminar, ¿el mercado inmobiliario en Lima, en provincia, es parecido al de Lima o se vive otras realidades? Hablemos de las ciudades grandes como Arequipa o Trujillo. Nosotros como Donde Vivir ya tenemos operación en estas 2 ciudades, tenemos oficinas en Arequipa y en Trujillo. Arequipa está un poco más rezagado, el tema de la minería y los problemas que están andando viendo han hecho que este año retroceda un poco el tema de la construcción. Hay mucha desconfianza, sobre todo cuando son empresas que no son netamente arequipeñas. En el caso de Trujillo sí vemos que el auge es mucho más fuerte, hay mucho más proyecto en construcción en la ciudad de Trujillo, la venta es mucho más rápida que en la ciudad de Arequipa y es una ciudad que está creciendo bastante rápido. Pese a los cobros de cupos, ¿no? Porque hay proyectos que se detienen precisamente por los cobros de cupos. Tengo entendido en distritos populares como San Martín de Porres o Caraballo, he escuchado que pasa eso. En verdad el tema de cupos ya lo tienes dentro del presupuesto en la zona en la que estés. O sea, ya toda la constructora sabe que tiene que guardar dentro de su flujo una cantidad de cupos, porque normalmente te exigen entre 1 y 2 personas que tienen que estar dentro de la planilla. Lamentablemente es algo que esperemos que el Estado frene, ¿no? Porque esto también frena a la constructora, por el miedo a que puedan robarle la maquinaria o atentar contra sus trabajadores o atentar contra el cliente que va a visitar. Mira, se me iba a ir esa pregunta del tema del Estado. ¿Cómo está apoyando al sector inmobiliario? Es decir, todavía hay muchas trabas, se están dando más licencias, ¿cómo va ese tema? En verdad todavía las constructoras sufren con las trabas en muchos distritos, ¿no? En los distritos donde se podría construir más y podrían de repente abaratar, la municipalidad pone muchas trabas, pide muchas revisiones y cada una de estas revisiones es un costo adicional a la construcción y lamentablemente cada cosa adicional que la constructora pague en la municipalidad la va a tener que transferir después al valor del inmueble. Entonces es muy burocrático todavía el tema de una licencia. Hay clientes que yo tengo que nos compran el cupo para el proyecto en enero
y estamos al mes de agosto y aún no pueden lanzar el proyecto porque el proyecto sigue en revisión, porque pasa de arquitectura, sanitarias, a diferentes tipos de ingenierías, y siempre es una traba, y lamentablemente muchas veces en las municipalidades se ve que hay que pagar para que esto sea más rápido. Entonces hay muchos clientes que no optan por ese tipo de opciones y prefieren ir por el camino regular. Y el tema de los metros cuadrados, porque el anteaño pasado entrevisté a un especialista que yo le decía, pero los departamentos ahora miden 60 metros cuadrados, ya no se puede menos. Y él me decía, no, ya no se puede menos. Y ahora hay de 40 metros cuadrados. ¿En verdad? ¿Hacia dónde vas? ¿Hasta cuándo vamos a en verdad el departamento de 40 metros cuadrados es un departamento pensado para estudiantes o para personas que vivían solas, que es un poco replicando los departamentos que tú puedes encontrar en Europa. A nosotros nos sorprende que una familia pueda vivir en 40 metros cuadrados y en Europa es lo más normal, y además es caro conseguir departamentos así. La ventaja desde ahora es que el buen diseño que tienen ahora los arquitectos te permiten que en un departamento de 60-65 metros cuadrados te saquen cocina, sala, 3 dormitorios, baño principal para el dormitorio principal, walk-in closet, y en verdad están bien distribuidos. Yo lo acabo de ver en un proyecto que tiene Art Deco en Trujillo. Cuando yo entré y vi el departamento, yo no creía que tenía 75 metros cuadrados, y en verdad era increíble la distribución. Entonces sí es un poco complicado para la persona que está acostumbrada a vivir en casa pasar a vivir en departamento, y esto lo ves en provincias. El arequipeño es una persona acostumbrada a vivir en casa. Durante muchas generaciones han vivido en casa y ahora les cuesta migrarse a un departamento, que lamentablemente es la realidad. Arequipa ya no puede construir más casas y lo único es crecer hacia arriba. Y esto lo logran solo con los departamentos, y es ahí donde la gente todavía está chocando un poco con la migración de casa a departamento. Ah, mire, no lo tenía en cuenta. Sí. Pero como es un... O sea, ya igual están siguiendo departamentos, o hay cierta... Tienes un público que es el público joven, que lo que está haciendo es comprando lotes en las afueras de Arequipa. Socabaya es un distrito nuevo, Sachaca también, y todavía venden lotes. Entonces son chicos jóvenes que están arrancando de 19 a 24 años y se compran lotes con la idea de después construir. Pero la nueva familia, yo que me caso y estoy en Arequipa y voy a buscar casa en Arequipa, es tan cara como buscar casa en Lima, por la minería. La minería ha adquirido muchas casas o alquila muchas casas para la gente que va a trabajar allá. Entonces la única opción son los departamentos. Pero como te digo, venir de un departamento a una casa de 200 metros cuadrados y pasar a un departamento de 100 se ahogan. Entonces están todavía en el proceso de adaptación de lo que son los departamentos. ¿Y el metro cuadrado en Cusco sí es más barato que el de Lima? ¿Es más caro? Es mucho más caro. El metro cuadrado comercial en Cusco es carísimo. ¿En cuánto estamos hablando? Porque comparado con San Isidro, por ejemplo, que es una zona financiera. El metro cuadrado en Cusco en la plaza de armas o en zonas aledañas te puede superar los $3.500 metro cuadrado. Es bastante caro poner un negocio, pero es rentable. ¿Y en San Isidro hasta 3.200 o algo así? Más o menos. Al nivel de San Isidro. Sí. Pero Trujillo sigue haciendo aún más barato que Lima, ¿o ya no? Sí, Trujillo sí todavía. El costo del metro cuadrado, el más alto que puedes encontrar en Trujillo, en la mejor zona, que viene a ser el Golf, está en $2.200 más o menos el metro cuadrado. Aquí en Lima ya superas. Pero la ventaja es que... Pero sí hay un tema de espacio, como no sucede en Arequipa ya. Sí. Arequipa todavía tiene muchas zonas para construir. ¿Trujillo? Sí. ¿Trujillo tiene muchas zonas? Sí, Trujillo tiene. Arequipa lo que está haciendo es los clientes están comprando antiguas fábricas, por ejemplo en la zona de José Luis Bustamante Rivero, en la zona de Sachaca, en la zona de Vallecito. Están comprando muchas casas, uniéndolas y sacando terrenos, o tratando de convertir las chacras que todavía las ves en ciudad como terrenos urbanos, ¿no? Siempre y cuando viendo el tema de la factibilidad de agua y desagüe que necesitan para poder construir. Es decir, ¿a dónde vivir está? ¿En Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa? ¿Han pensado llegar a otras provincias en el próximo año, este año, o no está todavía en verdad, planes? Lo que estamos haciendo es, desde Lima manejamos solamente Lima y las provincias de Lima, desde Arequipa manejamos Arequipa, Cusco y Tacna, y desde Trujillo manejamos Chiclayo y Piura. Por el momento, por cómo veamos el tema de la construcción. Pero si vemos que Oriente de repente es un nuevo destino de construcción, abrimos una oficina ahí. La idea es poder brindarle al usuario y al cliente la mejor atención, sobre todo en capacitaciones. Es por eso que optamos por poner oficinas allá. Ok, muchas gracias.